estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron, dice, a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Hermanos, el versículo 4, quiero que nos fijemos aquí en lo que había ocurrido en la ciudad. Ellos llegan a Iconio, esta ciudad de Iconio, hermanos, que era una población, una ciudad con una población multicultural. Iconio era multicultural, habían muchos frigios de la región de Frigia, habían muchos griegos, muchos judíos y también habían romanos. Era una ciudad multicultural. Estaba a 128 kilómetros más o menos al sureste de Antioquía, la ciudad anterior en la que ellos habían estado. Y hermanos, siendo una ciudad multicultural, obviamente la gente que vivía ahí en Iconio había aprendido a vivir juntos, a pesar de sus diferencias raciales, ¿verdad? De sus culturas, de la forma que seguramente cada uno de ellos eran y sus costumbres, etcétera. Eran personas de distintos trasfondos culturales, sin embargo vivían juntos ahí en esa ciudad. De hecho, hoy día en el mundo, los problemas, ¿verdad?, de la guerra en Irak y muchos de estos problemas que tenemos en el mundo y muchas de las guerras normalmente son por problemas raciales, ¿verdad?, por problemas de esta índole, problemas étnicos. Pero ellos vivían aquí en esta ciudad, hermanos, y habían aprendido a vivir juntos. Y era una ciudad en armonía, dijéramos, a pesar de sus diferencias que podían tener. Pero resulta, hermanos, en nuestra historia, en nuestro pasaje, que llegan a esta ciudad donde habían personas de diferentes tipos de culturas que vivían en armonía, había orden ahí público, armonía social y todas estas cosas. Pero de repente llegan ahí un par de hombres llamados Pablo y Bernabé y un grupo con ellos, y comienzan a predicar un mensaje que causa un problema en la ciudad, ¿verdad? Y el problema lo encontramos ahí en el versículo 4. El versículo 4 específicamente dice que estaba, ¿cómo, hermanos? Estaba dividida la ciudad. Una ciudad que convivía en paz, de repente se encuentra dividida. Una parte estaba con los judíos y otra parte, dice, estaba con los apóstoles. Hermanos, el Evangelio es motivo de división. Va a ser nuestro tema esta noche. El Evangelio es causa de división. El Evangelio causa división, hermano. Ahora, el Evangelio es el Evangelio de la paz, ¿verdad? Como dice la carta a los Efesios, que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y Cristo es el príncipe de paz, como dijo Isaías, ¿verdad? Allá en el capítulo 11. Pero sin embargo, el Evangelio predicado aquí en este lugar no trajo realmente paz, pudiera alguien decir, sino que lo que trajo fue disensión, trajo división, trajo conflictos y problemas en esa ciudad, y la ciudad estaba como muy conmovida. Por eso dice el libro de los Hechos que estos hombres, dice, hablando de los cristianos, dice que decían los gobernantes y las personas, los cristianos habían puesto de cabeza al mundo, porque el Evangelio tiene este efecto, tiene este resultado, porque esa paz, ¿verdad?, no es una paz exterior, no es una paz superficial basada en acuerdos de hombres o acuerdos de gobiernos, sino que la paz que trae Cristo, que trae nuestro Dios a través de ese Evangelio de la paz, es una paz más profunda, es una paz espiritual.
Y Jesús, hermanos, en Lucas capítulo 12, si quiere ir rapidito ahí en Lucas capítulo 12 conmigo, Jesús habló de esto precisamente, de lo que iba a causar el evangelio, lo que iba a causar el mensaje del evangelio en medio de las personas, y aún en medio de las familias iba a tener este efecto en muchos casos. Lucas capítulo 12, versículo 49, dice Jesús: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. O sea, lo que este texto no es algo raro, lo que Jesús ya había anunciado que iba a ocurrir, ¿verdad? Que Él iba a traer fuego, iba a traer disensión, iba a traer conflicto aún en medio de las mismas familias, iba a ocurrir esto. Y esto, hermanos, es lo que causa el evangelio. Y quiero que pensemos en 3 cosas esta noche. Número 1, hermanos, que esa división que causa el evangelio es algo inevitable. Esa división que causa el evangelio, hermanos, es algo inevitable, es inevitable. Como dice el versículo 4, ¿verdad? Que unos estaban con los judíos y otros, dice, estaban con los apóstoles. La división que produce el evangelio es inevitable. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, de hecho, Pablo exhorta a los hermanos allá en Corinto a que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. De hecho, esta es una muestra, ¿verdad? Es una prueba de que el evangelio ha llegado realmente a la vida de una persona, al corazón de una persona. Cuando el evangelio verdaderamente ha penetrado el corazón de una persona, este va a ser una señal inevitable. A nosotros, seguramente a usted le ha pasado como me pasó a mí cuando conocí a Cristo. No fue que yo no quisiera ya tener el mismo tipo de relación que tenía con mis amigos cuando conocí a Cristo, pero a medida pasó el tiempo, lo que había ocurrido en mi vida, el arrepentimiento que el evangelio había producido y el cambio interior que había producido el evangelio en mi vida, me distanció, ¿verdad? Poco a poco me distanció de mis amigos, que eran mis cuates, ¿verdad? Mis íntimos. Y Pablo le dice a los corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por eso, hermanos, a veces, a mí me cuesta entender a veces cómo alguien que se dice cristiano, ¿verdad? Que se dice creyente, a veces hermanas jóvenes que han crecido en la iglesia y que se dicen y se saben cristianas, evangélicas, se casan con un inconverso. Entonces, a mí me cuesta entender eso.
realmente, porque esto es algo profundo, es algo espiritual, ¿verdad? Es como querer mezclar agua y aceite. Es difícil dijéramos, de entender cómo puede ocurrir esto, cómo puede haber comunión, cómo puede haber concordia, cómo puede haber armonía, cuando en la vida de una persona ha habido una transformación, una regeneración, ha sido hecho una nueva criatura, su mente cambiada, su corazón, y entonces se vuelve, dijéramos, muy difícil, porque se supone, ¿verdad?, que las metas, los objetivos son cosas diferentes entre un creyente y un incrédulo. Pero lo mismo puede pasar, como decía alguien un día de estos, y que nos preguntáramos, ¿quién es nuestro mejor amigo? ¿Verdad? ¿Quién es su mejor amigo, hermano? ¿Con quién tiene mucha comunión? Fíjense que hay países que se jactan, ¿verdad?, de su alta tolerancia y su capacidad para acoger a todos. Por ejemplo, Canadá, ¿verdad? Y esto es visto en el mundo se gloría, ¿verdad?, como algo de madurez, aceptar, incluir, ¿verdad?, de incluir a todo mundo. Por ejemplo, Canadá, como les digo, si usted entra en la página web de Canadá, o ve los eslogan que usan en este país, porque es un país sumamente multicultural, pero ellos en su página web dicen que ellos son una sociedad altamente multicultural, diversa y tolerante, y se jactan de estas cosas, ¿verdad? Pero hermanos, todo esto nosotros sabemos y entendemos que está basado en conceptos humanos, ¿verdad? En acuerdos humanos, pero no tiene realmente verdaderos lazos fuertes, porque son cosas realmente más exteriores, y el ser humano de alguna manera busca esa armonía, y la ciudad donde ellos estaban, Iconio, tenía estas características. Había ahí una sociedad armónica y todo, a pesar de sus diferencias culturales, de sus diferencias étnicas. Pero hermanos, el evangelio es radical. El evangelio es radical. El evangelio separa, el evangelio divide. El evangelio separa la luz de las tinieblas. Y eso es inobjetable, eso en las escrituras, y pasa aún adentro en la misma familia. Como dijo el profeta Amós, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo van a andar juntos? Y Santiago dice en su carta, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, número uno, hermanos, el evangelio es radical, el evangelio produce división, el evangelio separa, el evangelio que es poder de Dios, cuando el Espíritu que Él hace morar en nuestros corazones, que nos anhela, que nos cela, nos anhela celosamente, produce algo en el interior del ser humano que nos convierte en otras personas y nos separa.
nos separa, y no hay manera que eso ocurra. Separa nuestras vidas del mundo en el cual hemos vivido, el mundo al cual hemos pertenecido, los grupos sociales a los que hemos pertenecido, y Él nos separa el Evangelio radicalmente, y ese es el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que el Evangelio debe de producir siempre, si es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Número 2. Pero hermanos, esa división que produce el Evangelio no nos inhabilita para servir a las personas. No nos inhabilita para estar cerca de las personas. No nos impide ni nos inhabilita para poder trabajar y amar a las personas. Cualquier tipo de persona que sea, cualquier tipo de hombre o mujer, sea mayor o sea un niño, sea quien sea, el Evangelio, hermanos, que nos separa de esa manera radical del mundo y de nuestras costumbres y de quienes hemos sido y a dónde hemos pertenecido, tampoco nos inhabilita para que podamos servir a las personas. Amén, hermano. Por eso mire el versículo 3 en particular de Hechos 14, el versículo 3. Si la ciudad estaba conmovida, se había dividido en dos, pero mire, dice el versículo 3, que se detuvieron allí por mucho tiempo. Y dice que hablaban con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Dice, y concedía el Señor que por su mano se hicieran señales y prodigios. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, pero ahí pasaron mucho tiempo, les enseñaron la palabra, les predicaron, les instruyeron, y Dios les usó para traer sanidades y hacer milagros, y que muchas cosas maravillosas pasaran en medio de la gente que vivía ahí en Iconio. Ahora, si me acompañan, hermanos, a la carta a los Efesios, por favor, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5. Porque, hermanos, esta separación, y aquí es donde tenemos que también pedirle al Señor, ¿verdad?, el cuidado, porque muchas veces, hermanos, más que, porque esta división que causa el Evangelio se trata de una santificación, pero no se trata de un orgullo espiritual para que nos creamos superiores a las personas, diferentes, superiores, sino que, hermanos, el mismo Espíritu que Él ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo que nos separa, nos da y quiere moldear nuestro corazón para que seamos personas misericordiosas, personas que se puedan identificar con la condición en la cual nosotros vivíamos antes. Y el Evangelio no nos inhabilita, a pesar de que causa división, no nos inhabilita para servir a las personas. No que seamos juzgadores, ¿verdad?, y juzgar a las personas de una manera dura quizás, pero el Evangelio, hermanos, también nos da un corazón para podernos unir con las personas, pero en su necesidad, en su dolor, en su sufrimiento, en la necesidad profunda que tienen cada familia, cada hombre, cada mujer, cada persona. Y el Espíritu Santo no es un espíritu que produce ese aire a veces, ¿verdad?, de superioridad, sino, hermanos, lo que se trata es que el Espíritu Santo nos santifica, pero nos da un deseo, ¿verdad?, de servir a las personas. Mire, dice Efesios capítulo 5, dice, versículo 11, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. De eso se trata, de no participar en las obras que antes participábamos, sino más bien dice, reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso, hermanos, debemos estar seguros que nuestras diferencias con los demás en realidad se deben exclusivamente al Evangelio y no a problemas personales, ¿verdad? Porque muchas veces eso pasa. Y a veces justificamos los cristianos, los evangélicos, justificamos nuestras diferencias con las personas y metemos al Señor a veces de por medio, pero en realidad muchas veces no es por el evangelio realmente, sino es por nuestros problemas de carácter, de personalidad, por nuestro orgullo o por cualquier otra razón. Pero debemos de estar seguros, amados hermanos, que esas diferencias y esa división que causa el evangelio es exclusivamente por el mismo evangelio. Mire, como dice aquí, si me acompañan a 1 de Pedro capítulo 3, no por un mal proceder nuestro, por nuestro mal carácter o por cualquier motivo que tenga que ver con nosotros, debemos estar seguros que cualquier división, hermanos, que puedan haber entre nosotros y las personas, no se deba a un mal proceder nuestro, sino que se deba realmente al Evangelio. Mire capítulo 3, 1 de Pedro capítulo 3, dice el versículo 13, dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar siempre preparados para hablarles a las personas, para compartir con las personas cuál es la razón de por qué nuestra conducta es distinta, de por qué nuestra manera de vivir es distinta, por qué no participamos de algunas cosas que quizás para las personas son normales. Nosotros, dice, debemos estar siempre preparados para explicarles a las personas los motivos de por qué nuestra vida, nuestra conducta, nuestro proceder es diferente, nuestra manera de pensar es diferente, pero debemos hacerlo, dice, hermanos, con mansedumbre, o sea, con profunda humildad, no como aquel que es superior al otro, sino, dice, con mansedumbre debemos de defender nuestra fe y con reverencia. O sea, debemos hacerlo con mucho respeto ante las personas, ¿verdad? Debemos de hablarles y compartirles y llevarlos, ¿verdad? A que ellos puedan reconocer su necesidad personal, pero dice con reverencia. O sea, con un gran respeto por las personas. Yo creo, hermanos, que como iglesia evangélica hemos fallado mucho, por lo menos aquí en nuestro país, en estas dos cosas, ¿verdad? Es muy común, muchas veces, dijéramos que a veces como cristianos, ¿verdad? Lo que hacemos sentirle a las personas, los vemos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y a veces les hablamos o les compartimos de una manera realmente en que hacemos sentir a las personas como que no valen o transmitimos sensaciones, sentimientos de este tipo. Pero dice Pedro que debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia, o sea, con gran respeto de las personas. Cuando ellos nos demanden la razón de la esperanza que hay en nosotros, dice, versículo 16, teniendo buena conciencia, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, hermanos, tenemos un gran desafío, ¿no le parece?
Tenemos un gran desafío de poder, hermano, nuestro país necesita ser reevangelizado, realmente, ¿verdad? Nuestro país necesita ser reevangelizado, pero con el sentir del Señor, porque a veces la argumentación, ¿verdad? Lo que a veces como la iglesia evangélica, lo que le hemos compartido a la gente son costumbres religiosas, hábitos religiosos externos, ¿verdad? De nuestro vestido y de cosas externas, pero no hemos realmente transmitido el Evangelio y el mensaje del Evangelio tal cual es y como la palabra nos lo presenta. Y por eso el efecto que ha tenido no es el que debería tener, porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos, para todo aquel que cree. Pero una cosa más para terminar, número 3. Hermanos, la división que produce el Evangelio puede traernos dificultades y sufrimientos. La división que produce el Evangelio puede traernos dificultades y sufrimiento. Y eso es lo que vemos en el versículo 5 y en el versículo 6 también. Versículo 5 y versículo 6. Porque, hermanos, nosotros realmente no podemos tener una actitud, ¿verdad?, hacia las personas, esa actitud de no perder, ¿verdad? Yo no pierdo. No sé cuántos somos así, hemos sido así, pero esa actitud de que nunca perdemos, ¿verdad? Tenemos que ganar siempre, hermano. Entonces, si me dan un golpe, si me dan una cachetada, hay que devolver ¿cuánta, hermano? 2, ¿verdad? Y si la puede dar primero, mejor. Pero realmente ese pensamiento que hay en el mundo, hermano, fue lo contrario de lo que Jesús dijo, ¿verdad? En ese contexto creo que Jesús dice, si te pide tu capa, dásela, dice, dásela. Si te golpea la mejilla, pon la otra. No, ese no es Cristo no era masoquista, Jesús no era masoquista, hermano. Pero lo que él estaba diciendo es que por causa de su nombre y por causa de que llevamos su nombre y le representamos en el mundo y somos sus embajadores, debemos de reflejar el carácter de él, el carácter de Cristo, ¿verdad? Pero, hermanos, los evangélicos a veces somos bien pleitistas, ¿verdad, hermano? Peleonero, hermano. Y entonces imagínense qué testimonio podemos dar así, hermano. Si detrás de las paredes de nuestra casa se oyen los mismos platos que vuelan que en el vecino que no cree en nada. Si cuando el vecino hace algo que nos daña, rapidito le vamos a pegar la gran reclamada, hermano. No sé si alguna vez nos ha pasado eso. Claro, es la reacción normal de todo ser humano, ¿verdad? Reaccionar a defenderse y a reclamar sus derechos, más que eso está bien de moda hoy día, ¿no es cierto? Pero, hermanos, si vamos a llevar la antorcha del Evangelio, debemos estar dispuestos, hermano, a que nos peguen. No es que vamos a andar pidiendo, ¿verdad? A ver quién nos da y a ver quién nos da una cachetada. No es eso lo que estamos diciendo. Pero debemos estar dispuestos a sufrir, a enfrentar alguna dificultad, a sufrir algunas circunstancias por amor al Señor y por amor al encargo que Él nos ha dado de llevar el Evangelio. Por eso es que Pablo le dijo a los corintios, ¿verdad? Y los exhortó y los regañó. Y les dijo, ¿qué no hay entre ustedes espirituales que puedan juzgar entre las cosas que ustedes tienen diferencia? No que ahí están en los tribunales
en los tribunales, ¿verdad? Están peleando. ¿Qué no hay en la iglesia? Pastores, ancianos. ¿Qué no hay gente espiritual en la iglesia que pueda juzgar entre las diferencias que hay entre ustedes? No que tienen que llevar sus cosas a los tribunales civiles. Entonces, hermanos, pero el problema, creo yo, de raíz es que no estamos dispuestos a sufrir el agravio no estamos dispuestos a enfrentar esas dificultades y a tragarnos muchas veces situaciones, pero por el nombre del Señor, por causa de la misión que Él nos ha encomendado, desde cosas sencillas hasta cosas más complicadas, ¿verdad? Y que pasan en el vecindario, y mostrar ese espíritu manso y ese espíritu humilde que el Señor quiere que mostremos. Mire el versículo 5 y 6 del capítulo 14. Dice que ellos se enfrentaron al punto, porque el versículo 5 y 6 ya da lo máximo, pero ellos habían estado teniendo dificultades, como vimos versículos anteriores. Pero dice que cuando los judíos y los gentiles se confabularon, se pusieron de acuerdo con los gobernantes, dice, se lanzaron con todo, como decimos, ¿verdad?, para enfrentarlos y para apedrearlos. Y cuando dice apedrearlos, hermanos, acuérdense que era la costumbre judía según la ley de Moisés, era lo que los judíos hacían con las personas que quebrantaban sus leyes. Entonces los judíos estaban aquí de por medio, pero todos se juntaron y se les vinieron encima a Pablo y a Bernabé y a todos los hermanos. Pero dice que ellos se dieron cuenta de que ellos habían ya decidido matarlos. ¿Y qué hicieron, hermano? Huyeron, dice, a Listra y Derbe. Y así pasamos a la siguiente, donde ellos estuvieron y fueron predicando. Porque, hermano, cualquier dificultad, cualquier cosa, cualquier peligro, y más en las condiciones que estamos viviendo, no deben de detenernos para cumplir la misión que el Señor nos ha dado. Ningún pero ninguna situación debe de pero, hermano, fíjese que ellos no fueron temerarios, porque no se trata de ser temerario, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta, escucharon, les dijeron de que iban a venir con todo y que los iban a matar. ¿Y qué hicieron? Mire, como dicen, se la chaquetearon, ¿verdad, hermano? Salieron corriendo rápido, huyeron, dice, y se fueron a otra ciudad. Se fueron rápidamente, porque, hermano, no se trata de ser temerarios ni de tentar a Dios, ¿verdad? Como muchas veces pasa también, sino se trata de ser fieles a sus principios, a sus preceptos y al mandato que Él nos ha dado de llevar el Evangelio a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Como cuando Jesús, ¿verdad?, respondió a la tentación satánica cuando estaba en el desierto, cuando le dijo que se subiera al pináculo del templo y que se lanzara, y el diablo le citó el salmo, ¿verdad?, que dice que su pie no permitiría el Señor que su pie tropezara en piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y ellos, sabiendo lo que iba a ocurrir y habiéndoles dicho lo que iba a pasar, si ellos se hubieran quedado, hubieran sido temerarios y hubieran tentado al Señor, pero había oportunidad, y lo que hicieron fue largarse e irse. Y, hermanos, a veces huir no es cobardía tampoco, sino que el Señor quiere que seamos prudentes. Pero a veces pensamos, y en nombre de la fe hacemos cosas o pedimos cosas, y entonces tentamos a Dios, ¿verdad? Y
en vez de ser prudentes y de evadir el peligro. Ahora mire ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 4. Ahora el peligro y los problemas, hermanos, cuando hacemos la misión de Dios, es algo normal. Gente que se oponga, gente que nos haga las cosas difíciles, es parte normal cuando llevamos el Evangelio. Siempre quizás va a haber más de alguien que se va a oponer, que va a haber dificultades. Gloria a Dios si no hay dificultades cuando llegamos a un lugar, cuando queremos compartir en una ciudad o con un grupo de personas. Gloria a Dios si no hay problemas, pero no debe de extrañarnos, dice aquí, mire el capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros perezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dice, sabiendo que somos bienaventurados, porque hermanos, aquellos que sufren por el Evangelio van a ser galardonados de una manera especial cuando el Señor regrese en su reino, cuando Él establezca su reino y cuando Él retorne. Como dijo Pablo, le dice a Timoteo en la segunda carta: si sufrimos también, le dice, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hay una gran diferencia, como decía un día de estos, hay una gran diferencia, hermanos, entre alguien que se convierte a Cristo cuando ya en sus últimos momentos de su vida. Hay una gran diferencia con usted y yo, que tenemos vida y tenemos tiempo para servir al Señor y trabajar en la obra del Señor y por la causa del Señor. Saben que un día de estos, platicando con el hermano Israel, ¿verdad?, que todos sabemos que milagrosamente no murió en ese atentado que él sufrió con su familia. Ahí se está recuperando el hermano, pero un día de estos, platicando con él, dice que cuando él iba para el hospital, milagrosamente el Señor le dio fuerza para llegar hasta el hospital, y cuando lo pusieron en la camilla, él no sabía realmente cuál era su estado, solo se miraba lleno de sangre por todos lados. Y entonces dice que él le dijo al Señor: todavía no, dice que le dijo, Señor, todavía no. Y entonces dice él, porque yo, estando ahí en ese momento, dice, yo pensaba, dice, y le dije al Señor: Señor, si me llevas ahorita, ¿con qué fruto me voy a presentar delante de ti? ¿Qué te voy a presentar si no he hecho nada por tu causa, no he hecho nada por tu reino, no he trabajado por tu reino? ¿Con qué me voy a presentar delante de ti, Señor? No, dice que era su oración. Y ahí está el hermano, y confiamos en el Señor que se va a recuperar totalmente de la movilidad del brazo que fue el que más fue dañado, ¿verdad? Todos los pronósticos es que se va a recuperar totalmente toda la movilidad. Él dice que eso dice. Bueno, ahí nos contó varias cosas que dice que él ha estado pensando de cómo le puede servir al Señor. Pero hermanos, necesitaremos que nos den una buena balaceada, hermano. Ay, ve, hermano.
Pero hay una gran diferencia, hermanos. Mire, tenemos la oportunidad ahora, usted que tiene salud, bueno, tenemos algunos achaques, pero aquí estamos, ¿verdad, hermano? Mire, hay una gran diferencia, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, dice Pablo. Porque, hermano, Jesús dijo que con solo que nuestro nombre estuviera escrito en el reino, en el libro de la vida, con eso es el gozo más grande y ese es el regalo más maravilloso, hermano. Y así es. Pero se nos concede a usted y a mí que todavía no nos lleva el Señor. Y si mañana usted amanece y se despierta y amanece con vida, hermano, y no se lo llevó el Señor hoy en la noche, ¿sabe por qué va a amanecer mañana? Porque usted tiene un propósito, tiene un trabajo que hacer. Si no, ya hoy se lo llevará el Señor. Pero si en la mañana se despierta, cada mañana que se despierte, acuérdese que se despierta porque tiene un trabajo que hacer para el reino de Cristo. Ahora, en el orden del reino de Dios, hermanos, va a haber una, no sabemos exactamente cómo, pero va a haber una organización de su reino. Y van a haber posiciones y va el Señor delegar autoridad en su reino. En su reino no vamos a ser todos iguales, hermano, sino que Él nos va a dar galardones, dice, a cada uno. Y ahí no es el tema esta noche, pero Él nos va a dar galardones. Dice, y que si sufrimos también reinaremos con Él. Porque, hermanos, no todos vamos a reinar en el reino de Dios. Todos vamos a vivir ahí en el reino. Y en el reino, hermanos, algunos han enseñado, ¿verdad?, que se va a reinar sobre inconversos, pero en el reino de Dios no entra carne y sangre. Al reino de Dios solo entran cristianos. ¿Y sobre quiénes van a reinar los cristianos? Sobre cristianos. Pero no todos. Cuando dice reinaremos son los niveles de autoridad que el Señor le va a dar a cada persona. Como dijo Jesús, a unos se les va a dar una ciudad, a otros 5 ciudades. A lo mejor usted va a ser alcalde de Santana en el reino de Dios, yo no sé, hermano. Pero Él va a repartir galardones y Él va a dar autoridad en su reino. Y entonces se nos concede ahora la oportunidad, por cuanto vivimos, respiramos y le hemos conocido, hermanos, de servirle y de vivir para Él y de trabajar en su reino. Por eso dice Pedro aquí, sois bienaventurados por el nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros si ustedes sufren por el Evangelio, si ustedes padecen por el Evangelio. Claro, ¿cuántos de nosotros no padecimos maltrato a veces de nuestro jefe en el trabajo? Pero ese maltrato, bueno, nos daban el sueldito a fin de mes, hermano, ¿verdad? No tenemos que ganarnos el pan de alguna forma y hay que aguantar al jefe. Y hay que aguantar la injusticia muchas veces que uno sufre en una empresa, en un lugar. Y usted cuando está atendiendo a sus clientes, usted es dueño, pero llega un cliente ahí que ni tiene la razón, pero le pega la gran ultrajada y usted, con tal de tener al cliente contento, hasta le sonríe, ¿verdad? Claro, usted quiere ganar y ese es su premio en su empresa, en su negocio, ¿verdad? Aguantar la regañada de los clientes y de la gente para ganar. Pero estamos hablando del reino de Dios y de la eternidad y de la oportunidad que el Señor nos da de servirle, amados hermanos, y de trabajar por su obra, por su reino. Entonces, pero terminemos leyendo aquí en Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo capítulo 10. Y ellos, hermanos, Pablo, Bernabé, con todo su equipo,
estaban ahí, y como vamos a ver después, ahí en Listra le fue peor. Ahí sí los apedrearon, hermano. En la ciudad siguiente sí los apedrearon. Acuérdense que dijimos cómo el sufrimiento en el viaje fue aumentando. ¿Se recuerdan? Hablamos de Juan Marcos, cómo ese se fue huyendo, se regresó del viaje después del primer lugar ahí en Creta que visitaron. Aquí fue mayor la dificultad, tuvieron que huir, y en la siguiente ciudad los apedrearon realmente, y hasta sacaron a Pablo como muerto ahí de la ciudad, y el sufrimiento y las dificultades aumentaron a medida del viaje, aumentó. Pero mire, dice los últimos versículos de nuestro texto, que ellos dicen que se huyeron, pero ¿qué siguieron haciendo? Predicando. Necios, hermano. Ahí sí quiero yo que le sea necio a usted, y que seamos necios, hermano, para hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y siguieron predicando el Evangelio en los lugares circunvecinos, y luego en Listra y en Derbe. Pero miren Mateo capítulo 10, terminamos leyendo aquí, Mateo 10, versículo 16. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, es lo que estábamos leyendo en Pedro y lo que estábamos diciendo. Sed prudentes como serpientes, hermano, y dice, y sencillos como palomas, o sea, de buen trato. Si algunos tenemos más mal carácter que otros, ¿verdad, hermano? Algunos somos más pesaditos, no porque pesamos más, sino porque nos cuesta, ¿verdad? Pero hermano, si nos cuesta un poquito, clamémosle más al Señor, hermano. ¿Qué le parece? Pero usted tiene que ser, dice, como una paloma, dice, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando usted ve una palomita, ¿qué ve, hermano? Algo agradable o algo que le causa una buena impresión. Dice, estamos en el versículo 16, dice, yo os envío como ovejas en medio del lobo. Hermano, la gente en el mundo, solo acuérdese cómo era usted, cómo éramos nosotros, sin Cristo, hermano. No sé cómo era usted sin Cristo, pero de este que les habla, tenía que tener cuidado. La gente sin Cristo, el mundo, hermano, son lobos. Algunos tienen apariencia de ¿qué? De piedad. Algunos se visten como ovejitas. Pero una persona que no ha sido regenerada, que no se ha arrepentido, ¿verdad? Que el poder del Evangelio no le ha entrado de verdad en su corazón, ¿qué es? ¿Qué es, hermano? Lobo. ¿Y los lobos qué hacen, hermano? Entonces, si usted va a la tienda y le meten agua con crema, que no se enoje, hombre. ¿Y qué puede esperar, pues? ¿Qué son los que están ahí? Lobos. Y si le metieron gato por liebre y le dijeron que estaba bueno, que estaba así, pero en realidad no estaba así, y se lo engancharon, lo engañaron. ¿Y por qué nos vamos a enojar, hermano? ¿Por qué va a ir y reaccionamos a veces y actuamos y dejamos el nombre del Señor de formas que no lo glorifican? Lo que tiene que hacer es, como usted sabe que está tratando con lobos, ¿cómo debe de ser? Prudente, hermano. Debe ser prudente, porque usted ya sabe que está tratando con lobos, aunque unos no parecen lobos, pero son lobos, dijo el Señor. La gente sin Cristo es lobo, son lobos. Entonces dice, debemos de ser prudentes.
Y debemos de ser, dice, poquito desconfiados, hermano. Poquito desconfiados. Usted no puede confiarse y que le metan gol, como dicen. Dice, prudentes como serpientes. Usted ha visto cómo actúan las serpientes cuando alguien se acerca. Son prudentes y sencillos, dice, como palomas. Dice, o sea, que somos, otra palabra que pudiéramos usar para, en vez de sencillos aquí, es ser benignos con las personas, como las palomitas que no le van a causar daño a nadie. Que seamos sencillos, que seamos benignos, o sea, que somos incapaces de hacerle daños a los demás. Dice, yo los mando delante de los hombres, los mando, les doy una misión y vayan, pero sepan con quienes están tratando, sean prudentes y ustedes sean benignos, sean mansos, sean sencillos, como que somos algo sencillos. También tiene que ver, como que somos algo jugaditos, pero no somos, hermano. Que la gente crea, pero usted es más listo, porque tiene el Espíritu Santo. Y la palabra le debe dar discernimiento. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu y de la palabra del Señor para tener discernimiento de las cosas, ¿verdad? Porque mire, dice el versículo 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán y os azotarán. Versículo 18, aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, pero para que den testimonio a los gentiles. Y dice, cuando los entreguen, si no logran escapar, si no logran huir, como lo que acabamos de ver, y los entregan, dice, no se preocupen, no porque si van a salir o no, sino que van a hablar, dice, porque todo tiene que ver con la misión que Él nos ha dado. Dice, mas cuando se entreguen, no se preocupen cómo van a hablar, porque en aquella misma hora yo les voy a decir qué hablar, porque no van a ser ustedes sino el Espíritu Santo. Mire, hermano, terminando, cómo todo tiene que ver con la misión que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En nuestra relación con el mundo, en nuestra relación con las personas, hermano, debemos cada oportunidad, amados hermanos, debemos presentar el mensaje. Usted cuente su testimonio de la forma en que pueda, de la manera que pueda, tenga trataditos ahí en su tienda, en su negocio, como sea, hermanos, pero tenemos que hacer la misión que el Señor nos ha dado, invitar a las personas, orar por las personas, hablarles a las personas, desafiarlos, confrontarlos con su pecado cuando sea necesario, de la mejor forma posible, pero confrontarlos, hermano, porque el Señor, hermano, nos ha dado el Evangelio, y el Evangelio causa división, y sabe que esa división es la que va a permanecer por toda la eternidad, la división que causa el Evangelio, porque el Señor no va a llevarse al cielo solo los chelitos. Gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Imagine que solo los chelitos de llevar el Señor para el cielo. Pero la Biblia dice que en el cielo van a haber chelitos, ¿verdad? Amarillitos, flaquitos, de todas las tribus, ¿verdad, hermano? Va a haber de todo, hermano. Pero la división eterna va a ser cuando diga el Señor, apártese a mi derecha. ¿Quiénes, hermano? Las ovejitas, y a su izquierda los cabritos. Y por eso se dividió la ciudad entre ¿qué, hermano? Entre ovejitas y cabritos. Pero como Él no ha venido todavía, tratemos de meter más cabritos aquí al redil del Señor. Amén, hermano. Y por eso quizás Salomón dice en el libro de los Cantares, pastorea tus cabritos.
¿Cuántos cabritos tiene usted, hermano? ¿Un hijo? ¿Un vecino? ¿Un familiar? Su esposo que no se ha convertido es un cabrito. Pastorelo, llévelo a Cristo. O su esposa, si no se ha convertido, una cabrita, hermano, ni modo. Pero ¿qué tiene que hacerlo? Pastorearlo. ¿Llevarlo a dónde? A Cristo, al pastor, al rebaño. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permanecer por toda la eternidad. Gloria a Dios que su nombre y mi nombre están en el libro de la vida, hermano. Pero hay otros que hacen falta, que van a creer, hermano, por la palabra de nosotros. Pero tenemos que hablar con mayor intención y con mayor poder por la gracia de Cristo. Vamos a orar, hermanos, esta noche. Yo no sé si habrá alguien esta noche que no le ha entregado su vida a Cristo. Si usted está aquí esta noche y nunca le ha entregado su vida a Cristo, yo quisiera orar por usted, mientras todos oramos. Orar por usted. Si usted quisiera venir al Señor y pedirle perdón por sus pecados, usted puede reconocer que su vida todavía no ha sido transformada, no ha sido regenerada por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu de Dios. Usted no ha sido hecho un nuevo hombre, una nueva mujer, pero esta noche yo quisiera orar por usted. Si usted dice, yo necesito a Cristo, ahí donde usted está, yo voy a orar por usted, y usted órele a Dios, ahí donde está. Yo quisiera, si hubiera alguien que me indique con su mano, ahí donde está usted sentadito, sentadita, yo quisiera orar. Si hubiera alguien esta noche que dice, yo necesito a Cristo, quiero pedirle perdón al Señor, quiero que Él me haga una ovejita, quiero que Él me haga un hijo, que Él perdone mis pecados y que me haga una nueva persona. ¿Habrá alguien esta noche que nunca le ha entregado su vida a Cristo y esta noche quisiera entregarle su vida a Jesús y pedirle perdón por sus pecados?